Gog y el Anticristo. Los dos eventos culminantes de la gran tribulación serán la campaña del Armagedón y la segunda venida de Cristo. La Biblia revela bastantes detalles sobre este periodo de tiempo, pero una de las gran dificultades del estudio de la escatología es poner estos eventos en una secuencia cronológica y conocer exactamente qué sucederá en la campaña del Armagedón, antes de proceder con el establecimiento de los hechos que llevarán a la confrontación anunciada desde el huerto del Edén y que culminará con la victoria de Jesucristo, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es necesario identificar los relatos proféticos que arrojan claridad sobre estos acontecimientos futuros. Ezequiel 38-39 parece identificar a Gog como el Anticristo y una de las mayores pruebas de que son la misma persona, es que, tras la destrucción de los ejércitos de Gog, Jesús, el Mesías, estará físicamente presente en la tierra de Israel, Ezequiel 38, 19-20. Dios dice que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mí. Presencia Ezequiel 38, 20. La palabra hebrea, traducida como presencia es panim, que significa rostro, cara o presencia física de una persona. Cuando Dios anuncia que los pueblos de la tierra temblarán ante su presencia, está diciendo que Él estará físicamente presente. Esta palabra se usa en el Antiguo Testamento para referirse a la presencia de Dios, Génesis 32, 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Sin embargo, hay una evidencia aún mayor para la presencia física de Jesús en la conclusión de esta batalla. Esta es la única vez que, en la Biblia, se usa la frase, el Santo de Israel, Ezequiel 39, 7. En ella, el Señor no solo es el Santo de Israel, sino que estará allí presente. Finalmente, y más allá de toda evidencia vista hasta ahora, tal vez la prueba más clara de que Gog es el Anticristo es que Dios mismo es quien lo dice. En primer lugar, Dios menciona que esta invasión de Gog y su subsecuente destrucción es el día del cual he hablado, Ezequiel 39, 8. Es claro que este es el día de toda la redención histórica, el día de Jehová, el cual durará todo el tiempo de la gran tribulación. Dios menciona en su palabra que Gog es de quien habló en tiempos pasados por medio de sus profetas. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Ezequiel 38, 17. Tras confirmar que el Santo de Israel estará presente en la tierra y que Dios mismo se refiere a Gog como el Anticristo, el personaje que todos los profetas mencionaron antes de Ezequiel, es preciso ver otras profecías que se refieren a Gog como el Anticristo. 1. El banquete de Dios. Ezequiel 39, 17-20. Una de las mayores similitudes entre la batalla de Gog y la del Armagedón es la forma como ambos eventos terminan, en un llamado a las aves y a las bestias del campo a participar de un festín con los cuerpos de los soldados caídos. Esta porción de Ezequiel también es compartida en el libro del Apocalipsis y aplicada a la batalla del Armagedón y el Anticristo. Apocalipsis 19, 17-18. El paralelo entre estos dos eventos, tal como se ve en el cuadro siguiente, es de una gran cena o festín que Dios hace con todos los cuerpos de los soldados caídos en una gran batalla. Apocalipsis 19. Describe el regreso de Jesucristo, viniendo a destruir los ejércitos del Anticristo y, a continuación, el llamado a las aves y animales a devorarlos cuerpos de los soldados enemigos caídos. Por su parte, en Ezequiel, Gog y su ejército son el origen de este festín. Juntaos, y venid, reuníos de todas partes. Ezequiel 39, 17. Venid,
y congregaos. Apocalipsis 19, 17. A mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande. Sobre los montes de Israel. Ezequiel 39 horas y 17 minutos. Congregaos a la gran cena de Dios. Apocalipsis 19, 17. Y comeréis carne y beberéis sangre. 18. Comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes de la tierra. Y os saciaréis sobre mi mesa, de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra. Ezequiel 39, 18, 20. Para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Apocalipsis 19, 18. Las dos profecías describen el mismo evento, aun cuando en él Apocalipsis se da más información de que es el Mesías quien destruye a los ejércitos de Gog. Ambos eventos suceden al final de la gran tribulación y antes del reino milenial de Jesús. Dios usa el pasaje que describe la destrucción de Gog y lo aplica a la destrucción del anticristo. Si los dos no fueran el mismo evento, sería realmente muy confuso. 2. El gran temblor, Ezequiel. Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16, 18. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Ezequiel 38, 22. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de talento. Apocalipsis 16, 21. Como resultado de estos dos eventos, se desmoronarán los montes. Así como sobre los enemigos de Dios cayeron plagas de enorme granizo. Pero, si todos los montes caen cuando Gog es destruido, ¿cómo pueden caer otra vez solo algunos años más tarde? Obviamente no tiene ningún sentido. A menos que estos dos pasajes estén contando la misma historia y refiriéndose al mismo personaje, ¿cómo pueden caer otra vez solo algunos años más tarde? Obviamente no tiene ningún sentido. A menos que estos dos pasajes estén contando la misma historia y refiriéndose al mismo personaje. 3. Las terribles plagas. Ezequiel 38, 22. Uno de los más poderosos pasajes del Antiguo Testamento describe el regreso de Jesús saliendo de Arabia para ejecutar el juicio sobre sus enemigos. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria. 38, 22. Uno de los más poderosos pasajes del Antiguo Testamento describe el regreso de Jesús saliendo de Arabia para ejecutar el juicio sobre sus enemigos. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria. 38, 22. Uno de los más poderosos pasajes del Antiguo Testamento describe el regreso de Jesús saliendo de Arabia para ejecutar el juicio sobre sus enemigos. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria. 38, 22. Uno de los más poderosos pasajes del Antiguo Testamento describe el regreso de Jesús saliendo de Arabia para ejecutar el juicio sobre sus enemigos. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria. 38, 22. Uno de los más poderosos pasajes del Antiguo Testamento describe el regreso de Jesús saliendo de Arabia para ejecutar el juicio sobre sus enemigos. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria. 38, 22. Uno de los más poderosos pasajes del Antiguo Testamento describe el regreso de Jesús saliendo de Arabia para ejecutar el juicio sobre sus enemigos. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria. 38, 22. Uno de los más poderosos pasajes del Antiguo Testamento describe el regreso de Jesús saliendo de Arabia para ejecutar el juicio sobre sus enemigos. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria. 38, 22. Uno de los más poderosos pasajes del Antiguo Testamento describe el regreso de Jesús saliendo de Arabia para ejecutar el juicio sobre sus enemigos. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán.
su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó, y midió la tierra, miró, e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Habacuc 3, 3-6. Este pasaje es similar al de Ezequiel. Una vez más, Dios es mencionado. Enviando mortandad, hebreo de ver, plagas, y los montes antiguos fueron desmenuzados. En otro pasaje semejante, en el libro de Zacarías, también relacionado con la segunda venida de Jesucristo, se vuelven a repetir las plagas que sufrirán los enemigos de Dios. En él se mencionan consecuencias similares a las de un ataque con armas nucleares. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Y se consumirán en las cuencas sus ojos. Y la lengua se les deshará en su boca. Zacarías 14:12. 4. Los ejércitos se atacan entre sí. Ezequiel 38:21. No sorprende que estos ejércitos terminen atacándose los unos contra los otros. Pues varios profetas describieron el mismo evento. Así como los ejércitos del anticristo son descritos, destruyéndose unos a otros, los ejércitos de Gog harán lo mismo. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová. Y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la 38:5 menciona que estas dos mismas naciones formarán parte de la coalición militar de Gog. Esto es muy importante para la posición popular que separa a Gog del anticristo. Si Gog y sus ejércitos, incluyendo a Libia y Sudán, son destruidos, estas dos naciones no podrán resurgir solo años después para unirse al anticristo. Lógicamente esto sería imposible. 6. La invasión a Israel es para tomar botín. Ezequiel 38:10-13. Según Isaías 10:5-6, 1. De los principales motivos del anticristo para invadir la tierra de Israel es quitar despojos, botín. De la misma manera, Zacarías 14:1. Describe que Jesús, en su segunda venida, repartirá estos despojos dentro de la misma Jerusalén. 7. Ambos vienen del norte. Ezequiel 38:14-16, 39:1-3. La invasión de los ejércitos del mal que provienen del norte es uno de los temas más comunes en las profecías sobre los tiempos finales. Mientras, algunas de estas profecías se relacionan con invasiones históricas, la mayoría son simplemente sombras de la última invasión que llevará a cabo el anticristo. 8. Israel invadida en tiempo de paz. Ezequiel 38:10-12, 14. El anticristo confirmará un pacto de paz con Israel. Daniel 9:27. En el que el pueblo judío confiará y se apoyará. Daniel 10:20. El apóstol Pablo advirtió acerca de la naturaleza engañosa de esta falsa seguridad. El profeta Daniel, hablando del anticristo, profetizó: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Daniel 8:25. La razón de la estrategia de Gog de crear una falsa paz para destruir a sus enemigos es precisamente la misma empleada por el anticristo.